Bienvenidos a este nuevo tema. Déjame hacerte una pregunta. ¿Los números fueron inventados o fueron descubiertos? El ser humano necesitó contar para subsistir. Contó los días con sol, contó las lunas, las llenas, las menguantes. Contó los días que pasaban, los días con lluvia, con nieve. Contó las vasijas con miel que tenía en reserva. Contó el número de conejos que podía cazar, los que había cazado. Gracias a que tuvo una contabilidad de los días, de las semanas, de los meses, nacieron los calendarios. Los calendarios dieron pie en automático a ciclos de vida y muerte también, porque entonces surgió en la economía, la ganadería y la agronomía. El que una comunidad pudiera tener hombres cazando, hombres compartiendo todos los recursos que necesitaban para la sobrevivencia, tenía que ver con contar, siempre contar. Llegó el momento en que era irreversible, había que seguir contando. Los recursos ya eran muchos. Había quien prestaba recursos y quien tenía que pagarlos. El dirimir las cosas con cuentas iba una de dos, o a detener guerras y muerte, o, en otro caso, iba a provocarlas. Pero ya los números, el concepto de suma y el concepto de resta, el concepto de multiplicar y el concepto de dividir, ya estaba instalado en ese momento en las sociedades. Seguramente los primeros números en surgir fueron los naturales, aquellos que cuentan números enteros. Tenemos aquí posiblemente una forma de representar los números en las cuevas, en las piedras, incluso en las hachas, en sus armas. Había posiblemente muescas indicando la cantidad de enemigos muertos. Estos posiblemente hayan sido los primeros números sumerios. Estos son los mayas. Y aquí tenemos un ejemplo de los romanos. Todo este desarrollo de números y de letras posiblemente haya surgido hace 14.000 años, mucho antes de los 4.500 que se suponía apenas antes del año 2021, cuando fueron descubiertos las primeras tablillas con las primeras inscripciones de letras y números. Surgen entonces de manera natural lo que llamamos los números naturales. Hay una discusión reciente en no considerar al cero dentro de los números naturales, y en los libros de matemáticas actuales el primer número que tenemos en ellos es el 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Todos estos números son positivos, pero además, si vamos a representarlos dentro de la recta numérica debe ser punteada, porque no tenemos números entre el 1 y el 2, no tenemos números entre el 2 y el 3, no hay números entre el 5 y el 6. Es decir, todos son números enteros, exactos y positivos. Pronto esos números son insuficientes. Los positivos enteros sin cero son insuficientes. De hecho, el cero surge solamente en sistemas numéricos de civilizaciones muy avanzadas, como serían la maya, la sumeria o la indoarábica. Cuando introducimos el concepto de merma, cuando vamos perdiendo en vez de ganar recursos que tenemos controlados, cuando se van muriendo las ovejas, cuando se sale a cazar y no se trae el suficiente alimento, entonces se entiende el concepto de merma y empiezan a surgir números inevitablemente negativos. Un día, por ejemplo, despiertan y tienen 2 días de no cazar. Ya llevan posiblemente 10 presas menos de las necesarias para subsistir. O el concepto de deuda. Adquiero una deuda porque voy y pido 2 tinajas de miel, pero tendré que pagarlas en unos días más. Y entonces tenemos un conjunto mayor, ahora llamados Z, que incluye
todos los positivos enteros más el 0 y todos los números negativos hasta el menos infinito. Si los números positivos enteros eran al más infinito, los números ahora z contienen el infinito positivo y el infinito negativo. Y su representación en una recta numérica sigue siendo una recta punteada, porque de nuevo tenemos los elementos exactos, pero no tenemos ningún número entre el 0 y el 1, o el 1 y el 2, o el menos 2 y el menos 1. Muy pronto los grupos humanos se tienen que enfrentar por repartir los recursos. Dos clanes que se encuentran y están cazando el mismo mamut. El mamut tiene que ser repartido entre dos clanes, es decir, van a surgir los números fraccionarios, pero ¿y no vendrá otro clan también a reclamar su parte? Entonces, tercios. ¿Y si se presenta otro más a reclamar el mismo mamut, ahora que tiene la oportunidad de llegar con más gente? Surgen entonces las partes de los enteros, a la invención o al descubrimiento, según sea tu percepción de las cosas, de números fraccionarios. Es necesario hacer la división de los recursos para no entrar en conflicto. Tenemos a continuación una tabla con los números racionales más tradicionales, con los que siempre estamos trabajando, y tengo solamente los positivos, aunque pude poner también los negativos. Tengo el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 como divisores, como el número que está dividiendo a la unidad. Son los más tradicionales, son con los que empezamos en primaria. Un medio es igual a 0.5. Si se dan cuenta, el decimal, el único decimal que hay es 5 en la posición de décimos. No hay más números, aquí se corta. Decimos entonces que este racional es exacto, porque terminó su periodicidad. No hay más números. Pueden agregarse ceros, pero efectivamente no tendría sentido, porque no se escriben ya después de esa posición los ceros. El 1/3 se puede definir como un número puro que tiene un número infinito de números 3 después del punto. Estos 3 puntos indican que podemos seguir calculando y siempre va a seguir saliendo un 3 en la división. El 1/4 vuelve a repetirse la situación de un medio porque termina con 2 posiciones después de los decimales, que son décimos y centésimos, 2 décimos y 5 centésimos. Y por lo tanto también es del orden o de la naturaleza exacta. El 1/5 vuelve a tener la naturaleza de un número exacto, que es 0.20. 1/6 es, y aquí hay una diferencia con el resto, porque hay un 1 involucrado en las décimas, pero de las centésimas en adelante ya no hay diferencias. Siempre va a ser un 6, de manera infinita. A este tipo de números le llamamos mixto. El mixto siempre va a tener una serie de números al inicio y después se va a repetir de manera infinita. En este caso, en este mixto hay un 1 y luego un número infinito de 6. En el 1/7, en una calculadora normal, podríamos creer que no hay periodicidad, pero hay periodicidad. Si se dan cuenta, 14, 28, 57, casi como número telefónico, se vuelve a repetir en 14, 28, 57, 14, 28, 57. En las calculadoras manuales, en el celular, quizás solamente se corte aquí y no haya más números y parecería que no se repite, pero no. Hay una periodicidad y esta es igual en todos. Por lo tanto, también es un número racional puro. El 1/8 vuelve a ser exacto y el 1/9 vuelve a obtenerse una serie de unos de manera infinita.
Aquellos números que se repiten de manera infinita pueden ser representados de la siguiente manera. Acorto a 3 a la única cifra que se está repitiendo y pongo ya sea un arco o podría poner quizás en otros textos una pequeña rayita encima del 3. En el caso de un sexto, el 1 es el primero que no se repite, por eso es mixto. Pero el 6 se va a repetir, por lo tanto, este arco está solo sobre el 6. En el caso de un séptimo, todo este número se vuelve a repetir y por lo tanto el arco debe ir encima de este número, para entenderse que el siguiente es exactamente lo mismo. Y en el caso de un noveno, igual es el 1 el que se va a repetir de manera infinita. Observar que de todos los ejercicios, un sexto con 16 centésimas, el arco solamente está sobre el 6, ya que es el único ejemplo que tenemos en el caso mixto. Y el único número que se va a repetir de manera infinita será el 6, pero no el 1.